Bien, entonces fíjate, asumiendo que la variable está simplemente declarada, pues esto es como si se viera 45 más undefined, pues comportamiento no definido. Y digo comportamiento no definido porque fíjate cómo nos salen números totalmente random. 45 más undefined, pues fíjate cómo a veces nos retorna este numerote. Volvemos a compilar y ejecutar. Ahora nos retorna esto y todo se reduce a que es comportamiento no definido. Entonces, pues un problema es cuando tú operas sobre una variable que está declarada así, pero nunca la inicializas. Es decir, en este punto, f sí existe, la estás declarando, le estás asignando un lugar en memoria, pero nunca le estás dando un valor undefined. Por consecuencia, vale undefined, valga la redundancia. Entonces, 45 más undefined, pues comportamiento no definido, asumiendo que f está declarada. Pero si ni siquiera está declarada, compilamos y ejecutamos, pues para empezar no nos deja ejecutar el programa. Luego nos dice que f no está declarado. Acuérdate que para que un programa pueda ser ejecutado, primero tiene que pasar el tiempo de compilación. Aquí no pasó el tiempo de compilación. Cuando se estaba compilando, el compilador se dio cuenta que f no existe. Por consecuencia, ni siquiera no lo dejó ejecutar. Pero si está declarada, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues aquí no hay un error porque f sí existe. Pero ya cuando lo ejecutas es cuando vienen las sorpresas. Entonces, pues se puede decir que esto es un error en tiempo de ejecución. La compilación sí la pasó porque f existe, pero ya cuando lo ejecutó se dio cuenta que f no tiene valor. Se va a dar cuenta hasta que esté ejecutándose. Entonces él quiere hacer 45 más undefined, pues nos da cualquier cosa. Entonces, antes la moraleja, vamos a ponerle por acá, la moraleja de todo esto, me lo voy a copiar justo por acá. Y acá en este punto vamos a comentar, vamos a ponerlo acá. Y dice, vamos a ponerle por acá, antes de que podamos utilizar cualquier variable en una expresión, se le debe haber asignado un valor en alguna instrucción anterior. Vamos a ponerle por acá. Si no, obtendremos un error de variable undefined, indefinida. Y nuestro programa se detendrá. Entonces dice, antes de que podamos utilizar cualquier variable en una expresión, se le debe haber asignado un valor en alguna sentencia anterior. Efectivamente, aquí la estamos declarando, pero nunca la estamos asignando un valor por primera vez. Entonces dice, se le debe asignar un valor en alguna instrucción anterior. Si no, obtendremos un error de variable indefinida y nuestro programa se detendrá. Ya vimos que si la declaramos y no le damos valor, pues no nos detiene el programa, simplemente es comportamiento indefinido, no definido. En cambio, si ni siquiera la declaras, pues no va a pasar ni el tiempo de compilación y el programa se va a detener. Entonces son dos casos. Es un problema, tanto es problema cuando la declaras y no la inicializas, como si no la tienes declarada. Cuando no la tienes declarada, sí detiene tu script completamente. Cuando no la tienes asignada, inicializada, pues no da un error, pero sí da comportamiento no esperado. Entonces, pues como conclusión, siempre que tú vayas a crear una expresión, asegúrate de que las variables número 1 estén declaradas primero y que también estén inicializadas. Estos son los dos pasos. En una expresión tienes que usar variables que ya estén declaradas e inicializadas por primera vez. Entonces vamos a dejar esto ya en este punto y vamos a hablar un poquito más de lo que es el print. Nosotros hemos visto ya varios ejemplos de la sentencia print. Nosotros la hemos usado para imprimir literales de string, literales enteros y literales de punto flotante, es decir, con punto decimal. Y nosotros también hemos imprimido variables, gigavalores, en este caso, con tamaño fijo o no. También nosotros hemos visto cómo usar
caracteres de escape, por ejemplo el diagonal N para saltar de línea, etc. Pero también es importante enfatizar que los caracteres en el format string, acuérdate que tenemos formatos de string en el print, son impresos exactamente como aparecen, excepto que ya vimos que los formats de strings pues aparecen literalmente como los escribimos en el string, pero van a ser sustituidos por el correspondiente valor. Por ejemplo, fíjate, vamos a ver acá, vamos a cerrar esto ya lo vimos, vamos a cerrar esto, pum, lo guardamos y vamos a crearnos otro esqueleto, copiamos y vamos a escribirnos en este caso el 29, no el 30, ya vamos en el 30, vamos a ponerle 30 print.c, nos lo abrimos y ahí lo tenemos. Entonces, como yo te dije, los formas de strings, es decir, porcentaje de, se van a escribir exactamente como ellos aparecen, excepto que el formato de string, el formato de string, este que tenemos por acá, va a ser reemplazado por su correspondiente valor. Por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos porcentaje de, y vamos a poner en este caso el 11 y el 22. Entonces, como yo te decía, como te digo, los formas de strings, es decir, estos formatitos, van a aparecer literalmente como tú los pongas acá. Y en el tiempo de ejecución, este se va a sustituir por el 11 y este porcentaje de por el 12. Pero ojo aquí, fíjate cómo los números, en este caso, fíjate, compilamos y ejecutamos. Fíjate cómo los números salen pegados, salen juntos, fíjate, 11, 22. Los números están pegados y no podemos saber cuál es 11 y cuál es 22, por ejemplo. Esto es así porque la especificación, el forma de string, porcentaje de, dice que se impriman los números uno al lado del otro. Si los queremos separados por un espacio, digamos, debemos poner un espacio entre el forma de string de y el otro format string. Fíjate, vamos a ponerle un espacio. Vamos a ponerle un espacito por acá. Pum, damos un espacio. Compilamos y ejecutamos. Y fíjate cómo ya en ese punto los números nos salen separados. Entonces, aquí es muy importante entender que los strings en un print y también los formas de strings van a aparecer literalmente como tú los pongas en el string. Si tú no das un espacio, van a salir pegados. Si lo pones, pues está muy bien. Si pones muchos, compilamos y ejecutamos, pues también van a salir esos muchos espacios. Entonces, el string no hay de otra. Como tú lo pongas en el string, así van a aparecer literalmente. Ya es tu responsabilidad si pones espacios o no. Entonces, con esto, ya cada vez más vamos a empezar ya a otra nueva sección del curso. Ya lo más interesante, que es obtener datos dictados por el usuario. Ya vamos empezando a hacer programas. Vamos a entrar en una nueva sección que se llama programas con sentencia lógica. Ya vamos a ver cómo usar Scanf, que ya lo vimos para pedir datos del usuario y hacerlo completamente más dinámicos nuestros programas. En los últimos videos, en los anteriores videos, nosotros hemos ya presentado de manera rápida los tipos de datos básicos, por ejemplo el int, el double, el float, y ya las hemos usado hemos usado sentencias simples para ilustrar su uso. Ahora nosotros vamos a ir un paso más adelante y vamos a introducir más conceptos de programación para escribir programas y utilizar estos tipos de datos básicos, el int, el double, el float y quizás el string, aunque el string a lo mejor lo dejamos para el final. Entonces ya vamos a empezar a hacer programas ya con secuencia lógica, pero vamos a dejar para el próximo video. Salud.